1979. La noche en que El Salvador se rompió. Imaginen un El Salvador que pocos recuerdan. Un país pequeño pero exuberante, donde la vida giraba en torno al aroma del café y la promesa de la tierra fértil. Pero bajo esa aparente calma, las raíces de una profunda desigualdad se extendían como una maleza silenciosa. ¿Sabías que a mediados del siglo XX, una pequeña élite era dueña de la mayor parte de la tierra, mientras la mayoría vivía en la pobreza extrema? Los ecos de promesas rotas y la falta de voz para el pueblo ya resonaban en el aire, presagiando una tormenta que nadie podía imaginar en su total magnitud. Al contrario, quédate hasta el final. Esta no es una historia para olvidar, sino para recordar y reflexionar. Que nadie te cuente una versión incompleta. Quédate con nosotros y comenta. ¿Qué te ha impactado más de este documental? ¿Qué preguntas te quedan? Este es un espacio para opinar y construir juntos una memoria colectiva. Y si este documental te ha ayudado a entender un poco más sobre nuestro pasado, no se te olvide darle like. Tu participación es fundamental para que esta historia siga viva. La década de 1970 no fue un simple periodo de tiempo. Fue el clímax de una frustración que se había estado gestando por décadas. Piensa en esto. Desde la década de 1930, El Salvador había sido gobernado por una serie de militares. La democracia no existía. La única manera de llegar al poder era con un uniforme y botas, no con votos. Fue en este ambiente que las elecciones se convirtieron en una farsa. El mejor ejemplo es la elección de 1972, cuando la oposición, liderada por José Napoleón Duarte, ganó de forma abrumadora. Pero el resultado real nunca se publicó. El ejército impuso al coronel Arturo Armando Molina en la presidencia a través de un fraude descarado. Este robo de la esperanza en las urnas fue el punto de quiebre para muchos jóvenes y activistas que creyeron que la paz era posible. Entendieron que la única forma de conseguir un cambio no era con un lápiz, sino con algo mucho más peligroso. Además, el gobierno tenía una red de represión que iba más allá de la Fuerza Armada. Organizaciones paramilitares como la Organización Democrática Nacionalista, Orden, actuaban en las sombras, intimidando, torturando y asesinando a cualquiera que se atreviera a protestar. El mensaje era claro. El silencio era la única forma de sobrevivir. El año 1979 no fue el inicio, sino la explosión de todo lo que se había acumulado. Los grupos guerrilleros, que antes operaban de forma aislada, vieron la oportunidad de unirse. Así nacieron las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y otros grupos que, poco después, se fusionarían en el FMLN. Un evento que marcó el punto de no retorno fue el secuestro y asesinato del empresario Ernesto Regalado Dueñas, un acto que demostró que la guerrilla ya no temía confrontar al poder de las élites. La Fuerza Armada respondió con una brutalidad sin precedentes. A finales de ese año, un golpe de Estado derrocó al presidente Carlos Humberto Romero. Pero en lugar de traer la paz, solo aceleró el caos. Las protestas se transformaron en masacres, y el miedo dejó de ser un susurro para convertirse en el grito de una guerra que comenzaba. En ese momento, El Salvador se partió en dos, y no volvería a ser el mismo. De un lado, la Fuerza Armada de El Salvador, respaldada por el poderío de Estados Unidos y otros aliados. Del otro, jóvenes idealistas, campesinos sin tierra, estudiantes radicalizados, unidos bajo la bandera del FEMLN. ¿Sabías que muchos de los combatientes de ambos bandos eran apenas adolescentes, arrebatados de sus estudios y sus familias por una guerra que no entendían completamente? Exploraremos los motivos que llevaron a cada uno a tomar un fusil, desvelando las complejas razones detrás de esta fratricida lucha. El volcán de Guazapa se convirtió en un símbolo de la guerra. Refugio, cuartel general, hospital de campaña para la guerrilla, pero también escenario de brutales ofensivas del ejército. ¿Te imaginas vivir en cuevas, sobreviviendo a bombardeos constantes, con la incertidumbre de cada día? Contaremos historias de quienes vivieron en Guazapa, guerrilleros y civiles por igual,
revelando la increíble capacidad de resistencia y el inmenso sufrimiento que se vivió en este territorio. En medio de la oscuridad, una voz se alzó con fuerza, la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Su valentía al denunciar la injusticia y la represión lo convirtió en un faro de esperanza para el pueblo y en un blanco para los opresores. ¿Sabías que su asesinato, mientras ofrecía misa, se planeó meticulosamente para silenciar su mensaje? Pero lejos de lograrlo, su muerte lo convirtió en un mártir, un símbolo eterno de la lucha por la justicia en El Salvador. La guerra civil no fue un conflicto aislado. Se libró en el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y el bloque comunista se enfrentaban indirectamente en diferentes partes del mundo. Te sorprendería saber que el ejército salvadoreño recibió armas y entrenamiento de Estados Unidos, Taiwán e Israel, mientras la guerrilla era apoyada por Cuba, Nicaragua y países del bloque soviético. Entender estas alianzas nos revela que nuestra guerra era parte de un conflicto global mucho mayor. La guerra desató una ola de violencia inimaginable. Masacres como la de El Mozote, secuestros, desapariciones forzadas. Ambos bandos cometieron actos de extrema crueldad. ¿Puedes imaginar el terror de vivir con el miedo constante a la muerte o a la pérdida de un ser querido? A través de testimonios, sensibles y respetuosos, recordaremos a las víctimas y también exploraremos cómo la guerra deshumanizó a los combatientes, llevándolos a cometer actos atroces. Después de 12 largos años de guerra, el cansancio y la presión internacional abrieron un camino hacia la negociación. Los acuerdos de paz de 1992 marcaron el fin oficial del conflicto. ¿Significó esto el final del dolor y la división? Exploraremos los desafíos de la reconciliación, la verdad y la justicia en un país marcado por tanta violencia. La guerra civil puede parecer una historia lejana para ustedes, la nueva generación, pero sus cenizas aún queman en nuestra sociedad. La desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades que la alimentaron no han desaparecido por completo. ¿Qué podemos aprender de este oscuro capítulo de nuestra historia para construir un futuro diferente? ¿Valió la pena la guerra? ¿Se cumplieron los ideales de una mejor vida para todos? A la luz de la historia, es difícil decir que sí. La paz llegó, pero no trajo la utopía prometida. Los que alzaron las banderas de la igualdad terminaron, en muchos casos, siendo parte de la misma élite que antes combatían. Se hicieron millonarios, mientras la pobreza se arraigó y el pueblo siguió sufriendo. Es una dolorosa verdad que las consecuencias que hoy vivimos, como la migración masiva y la desconfianza en la política, son un eco de esa traición. Muchos líderes que prometieron un futuro mejor terminaron dándole la espalda al pueblo, y el costo de esa decisión lo siguen pagando generaciones que no vivieron el conflicto. Es un triunfo que no se ganó en el campo de batalla, sino en el corazón de los que se fueron. Para los hermanos y hermanas que emigraron, el respeto y la admiración son eternos. Ellos lograron lo que muchos no pudieron: encontrar una vida digna, un futuro mejor y la igualdad que tanto se buscó, pero sin la necesidad de la guerra. Su valentía y su sacrificio son un testimonio de que la paz y la prosperidad se pueden construir con trabajo y esperanza, no con violencia y dolor. Tu reflexión es la base de nuestra comunidad. Al contrario, sigue apoyando este espacio donde recordamos nuestra historia. Porque solo manteniendo viva la memoria del conflicto y entendiendo sus dolorosas lecciones, podremos evitar cometer los mismos errores. Dale like y suscríbete, porque tu voz es el puente que une el pasado con el futuro.